¿Pedro Pascal o Chris Evans? Esa es la discusión que se tiene en estos momentos en las redes sobre la nueva película de Celine Song llamada Amores Materialistas. ¿Con quién debía quedarse el personaje de Dakota Johnson? ¿Con el millonario que podía proveerle de una buena vida o con su exnovio que pues apenas podía llegar a fin de mes y tenía que arreglárselas? Todo el mundo está diciendo que no, que la decisión que tomó ella no era la correcta, el personaje, pero pues hay que mirar la película un poco más allá de los tres personajes y un poco enfocarse en el guión y en lo que quería contarnos el Inson en esta película. Y por eso quiero que hoy hablemos de Amores Materialistas o Materialist de Celine Song. Como les decía, no se trata de si te quedas con Harry o te quedas con John, quienes son los personajes pues de este triángulo amoroso que se forma entre Lucy, que es el personaje de Dakota Johnson, y pues estos dos. Es complejo, pero bueno, vamos a hablar de esta película. Intentaré no hacerles spoilers para los que todavía no han visto, pero sí vamos a tocar algunas cosillas que me parecieron bastante importantes de esta película. Una crítica bastante honesta, creo yo, de cómo funciona el amor en estos tiempos modernos y cuáles son los estándares que muchas veces tenemos al escoger una pareja. Si pensamos mucho en este tema de lo económico, hasta qué punto llega el amor, cómo se maneja o se intenta equilibrar estos dos temas que creo que son los más importantes a la hora de escoger una pareja, especialmente cuando estamos en este mundo de las citas y toda esta forma moderna de conocer a alguien. La película sigue la historia de Lucy, que es una casamentera en Nueva York. Ella básicamente se dedica a hacer que sus clientas puedan tener citas con hombres que cumplen ciertos requisitos, ¿no? Cada cliente pide los requisitos que pues creen buscan en una pareja, ¿no? Entonces en la película, no les voy a contar los requisitos, pero vemos a muchas personas que se acercan a Lucy como si fuera una especie de diosa maga del amor que puede encontrarte un hombre, pero muchas veces que no existen, ¿no? Con unas características que no tienen mucho sentido. Un poco las casamenteras son como las apps de citas, ¿no? En las apps de citas uno le preguntan qué busca de un hombre o de una mujer, dependiendo del género y de lo que tú estés buscando. Y pues ahí uno puede poner su afiliación política, si quieres que sea fumador, si no te gustan las personas que fuman, que toman mucho alcohol, te preguntan que hasta qué edad estás buscando, todos esos rangos, que creo que finalmente faltaría lo que ponen en la película, ¿no? Cuánto ganan, eso ya no se coloca en las apps, pero sí te da de pensar. Entonces sigue la historia de Lucy y cómo se encuentra metida en este triángulo amoroso. Conoce a Harry en una boda que, bueno, es la boda de una de sus clientas y él se acerca y empiezan a tener una conversación. Harry hace unos minutos antes la había visto, le había escuchado conversar acerca de cómo funciona su trabajo, porque ven algunas chicas en la boda interesadas por tener los servicios de Lucy. Entonces aparece como esta conversación en donde pues él se ve interesado en ella. Y después se sienta en la mesa de solteros, empiezan a conversar y aparece John. Entonces ella se involucra en este triángulo amoroso porque sabe que Harry le puede dar estabilidad económica, pero todavía siente cosas por John. Pero más allá de Lucy, Harry o John, creo yo que la película nos plantea muchas cosas, ¿no? ¿Qué busca uno cuando se enamora? ¿Y qué es el matrimonio? Creo que además nos plantea eso, ¿no? Hay gente que simplemente dice, no quiero morir sola, no quiero estar sola y por eso quiero buscar una pareja para casarme, porque además como culturalmente tenemos esta idea de que hay que casarse y que si no te casas, pues terminas siendo una solterona o un solterón y en esta sociedad se oye muy feo, tenemos una noción culturalmente negativa de las personas que se quedan solteras y ya pues sobrepasan los 40 y ya viven su vida solos, ¿no? Y una cosa es estar solo, otra cosa es sentirse solo. Creo yo que la película nos plantea eso, ¿no? Celine Song había sido además casamentera en Nueva York y por eso la película también tiene un poco de su propia experiencia. Finalmente hay gente que le pide a Lucy un montón de cosas que tal vez ni siquiera existan, tal vez no exista ese hombre, porque además creo yo que de eso va un poco la película, el hombre perfecto no existe. Porque luego veremos como Harry, que parecía el hombre ideal, porque tenía un gran salario, porque era alto, porque tenía un buen estilo de vida, pues no era del todo cierto.
No les diré por qué, pero los que ya vieron la película pues entenderán. Entonces vemos esa crítica al amor en los tiempos de la modernidad, porque separamos como estas cosas, ¿no? Muy pragmático. Yo vi mucha gente que decía, no, tiene que terminar con Harry, debería casarse con el millonario que le puede proveer una vida decente. Ya, pero finalmente en la vida real también el amor es otro tema que se debe tocar, porque no todo es tan práctico, no es como, bueno, yo conozco a alguien, creo que me puede dar una vida bastante buena y ya, porque va más allá de eso. No, Lucy no se siente valiosa y por eso cree que necesita a alguien que le diga que ella es valiosa, que es lo que pasa con Harry en un momento de la película, que ella pues le dice que no cree merecerle a él y él finalmente le dice que él sí cree que es valiosa, pero también la ve como una inversión. Y pues el matrimonio y el amor no son una inversión, no todo puede ser un tema estadístico ni tampoco un tema de negocios, que al final es un poco lo que quiere mostrar la película, que a veces miramos al matrimonio como una negociación, como un trato, como una inversión, y una persona pues no puede ser del todo una inversión porque también está el tema sentimental. Además de eso está el tema que también topa Selinson en esta película sobre los riesgos, ¿no? Ya lo coloca muy fríamente porque obviamente el negocio de las casamenteras es que finalmente se casen, ¿no? Las personas que logran hacer match o si una clienta tiene una cita con un hombre que pues salga bien y se alejan de los aspectos humanos también, porque vemos como Lucy mira, tiene una libreta donde anota pues los nombres de sus clientes y de las personas con las que van a salir, cuánto miden, cuánto ganan, cómo son, pero realmente sabes todo acerca de esa persona a la que le vas a recomendar salir a tu clienta, porque eso es grave y pasa en la película. Además, les digo que es muy frío porque luego la jefa le dice como, no, las citas son un riesgo, pero a veces también son un riesgo que puede llevarte a tener muchos problemas o que terminan en agresión, como van a ver en la película. Entonces sí es también un tema denso porque finalmente también en las apps de citas uno toma un riesgo que a veces uno dice, ¿será necesario? ¿Será que esta persona es como me la está pintando su perfil y cuando yo converso con ella o con él es una buena persona, pero tal vez no es así? Y sí, las citas son un riesgo, pero también tenemos un pequeño giro en la modernidad de cómo salimos con alguien, ¿no? Especialmente con la tecnología y bueno, también con las casamenteras, ¿no? Es algo que, bueno, aquí no es muy conocido, pero en otros países sí se utiliza y creo que finalmente las apps tienen esa relación con las casamenteras y ahí vemos pues que lastimosamente la gente también sale con gente que no conoce del todo y pasan muchas cosas terribles porque finalmente una app no te garantiza primero que vas a encontrar el amor, ¿no? La gente cree que va por eso muchas veces aparecen relaciones muy superfluas o simplemente es para tener un tema más de diversión, un vacile podríamos decirlo, ¿no? Es algo tal vez que no dure y que no está pensado para relaciones a largo plazo. A veces puede pasar, hemos visto casos que sí, pero en otros hemos visto casos terribles. Entonces, creo yo que también hay como en esta película pensar acerca de eso, de cómo construimos esas relaciones, cómo a veces son fugaces y cómo a veces sí duran bastante, pero no necesariamente eh, son como las pintan, ¿no? O sea, una idea de que tienes una aplicación en donde vas a encontrar el amor eterno verdadero, pues no es del todo así. Y pasa lo mismo con las casamenteras, hay una, no hay una garantía. La parte interesante de la película es pensar entre matrimonio y amor. Parece que serían lo mismo, ¿no? Pero no es cierto. Y eso porque históricamente también el matrimonio siempre se vio como un negocio para poder juntar ciertos intereses, juntar países. Por ejemplo, en la época de los reyes había muchos matrimonios por conveniencia para establecer alianzas que formen países más poderosos. Entonces, el matrimonio sí se ha visto históricamente como un negocio. ¿No? Las dotes, por ejemplo, el hecho que en la antigüedad era así, ¿no? La familia de la mujer tenía que ofrecer una dote y eso es lo que le hacía especial, ¿no? Si esa mujer y esa familia podían proveer de una buena dote, pues era una candidata elegible para el matrimonio. Pensemos un poco en Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, ¿no? Que la mamá de las cinco
Las 5 hermanas sufrían muchísimo porque no sabía si las hijas se iban a casar, porque necesitaban una buena dote y no estaban en condiciones de ofrecer eso. Y como bueno, luego vemos en la historia cómo se desarrolla esa idea de las clases sociales y de cómo alguien que pertenece tal vez a una clase social más baja o no tiene las condiciones, pues puede terminar casándose con alguien que sí las tiene. Y que bueno, finalmente también habla mucho de eso, ¿no? De que el matrimonio en esos tiempos se hacía por un contrato, se hacía por conveniencia y que el amor como que quedaba muy aparte. O sea, no importaba mucho si esas dos personas se querían, si esas dos personas tenían sentimientos del uno por el otro. Eso no importaba porque el tema era un tema más de poder, un tema más económico. Entonces, luego veremos que en el siglo XIX, cuando ya la población empieza a crecer, cuando ya hay una posibilidad de tener mejores trabajos, cuando ya empezamos a entrar en esa era de la industrialización y pues de la forma económica empieza a cambiar, pues ya no es necesario casarse entre pares o buscar unas dotes altas, pero finalmente aparece ya el tema del romance y que luego se va a ir desarrollando pues hasta nuestros días, ¿no? Entonces nosotros decimos, nos casamos por amor. ¿Será cierto? No, creo yo que eso nos lleva a la reflexión y la película nos lleva a eso. ¿Es necesario casarse para ser feliz? O sea, ser feliz equivale a tener un matrimonio, a tener una pareja, a vivir juntos para siempre. Es el ideal, ¿no? Todos pensamos, bueno, yo quiero enamorarme, casarme y terminar con esta persona por el resto de mis días. Pero muchas veces no se trata de aquello, ¿no? Y creo yo que también eso nos muestra la película, que cuando ya estamos en estos momentos modernos, no es necesario casarse para ser feliz, ¿no? Una de las clientas de Lucy, que se llama Sophie, dice eso, ¿no? Ella dice, no quiero un milagro, quiero a alguien que me quiera, pero no necesitas casarte, ella sufre mucho el personaje porque dice, voy a terminar siendo una solterona. Como les decía, como si ser soltera o tenga una connotación negativa cuando no es así. ¿No? O sea, estar soltera muchas veces significa que también aprecias tu propio valor y esperas que venga alguien para que también pueda apreciar eso que tienes. Creo yo que además eso nos muestra la película y también por eso mucha gente se quedó decepcionada con el final. Ahora sí, hablemos de los personajes un poco. Lucy, creo yo que sí tiene un poco de la autoestima baja, ¿no? Sabemos que finalmente ella dice, yo quiero estar contigo, le dice a Harry porque me hace sentir valiosa, pero luego se pone a pensar si realmente es por, porque le quiere. Y luego finalmente se da cuenta que no le quiere. O sea, que le tiene mucho aprecio, que cree que es un gran candidato para casarse y todo eso, pero que no le quiere. No hay amor, no hay ese cariño y que casarse con él, porque es algo que iba a venir en esa relación con Harry, que era como un poco lo natural, ¿no? Conoces a alguien y te casas. Entonces, cuando ella se da cuenta que eso iba a pasar, pues prefiere ser honesta y decirle al Harry que le hace sentir valiosa. Le dice en un momento de la película y luego cuando tienen esa última discusión regresan ahí. Y él se da cuenta que sí, que se está volviendo con una idea de inversión y que ninguno de los dos es perfecto, aunque ella en un momento diga que él es el cliente unicornio, ¿no? El hombre unicornio porque es tan perfecto, pero que no existe, o sea, la perfección no existe, nosotros a veces esperamos de eso, ¿no? Que sea el hombre perfecto, que sea más alto, que sea guapo, que esté en forma, pero luego uno no mira a uno mismo y dice, bueno, ¿y por qué quiero eso? ¿No? Porque uno a veces dice, bueno, quiero tener eso para presumir que yo conseguí un hombre guapo, que está en forma, que es alto, pero nada de eso tiene sentido si no hay el cariño, ¿no? Obviamente hay excepciones, pero lo que nos quiere mostrar en la película es eso, que ninguna de las personas somos perfectas y muchas veces cuando conseguimos una pareja debe ser por eso, no debemos ver esa idea de perfección que a veces no existe, sino más bien la posibilidad de tener una buena compañía, de ser un motor y un apoyo para el otro, que creo que es lo importante y de eso va un poco el amor, que sí es lo que tiene con John. Yo sé que mucha gente ha visto varios TikToks que dicen, no, cómo se pudo quedar con el ex pobre, que no tiene nada que ofrecerle y que nunca cambió por ella. Creo yo que es complejo. Además es complejo porque cuántas veces nos hemos puesto a pensar, cuántas veces hemos dicho, quiero volver con mi ex, lo extraño, y luego lo vuelves a ver y sientes todavía ese cariño que existe, y a veces terminan en buenos términos y entonces es como, ¿será? ¿No será? Creo yo que
tal vez nunca dejaron de amarse, ¿no? Por eso mismo ella le dice que el problema siempre fue el dinero, que él no tenía dinero, que ella también estaba en una situación complicada, menos que él, pero igual compleja, y que por eso se separaron, porque el tema monetario sí es un tema denso para una pareja. No es que no exista, por supuesto que existe. Sí hay esas diferencias, si sabes que esa persona pues no puede tener ciertos detalles contigo. Creo que en la vida real además muchos hombres sí se esfuerzan. Obviamente no te pueden dar todo, todo lo que uno quisiera, por esa idea de estar con un millonario, no en la película, pero sí pueden proveerte de muchas cosas. Y yo creo que ya en el último punto de la película, cuando él dice, bueno, yo quiero hacer muchas cosas porque tú me haces sentir valiente para poder ser mejor persona contigo, pues a veces pasa, ¿no? Eso de las segundas oportunidades a veces suena trillado. Mucha gente diría, no, ¿cómo le vas a dar a tu ex una segunda oportunidad? Bueno, en esta película había la forma, ¿no? Había la necesidad. Y hubiera sido más interesante si se quedaba sola, creo yo. Pero si se quedaba sola, creo que ya nos hubiéramos dado cuenta. Entonces, que vuelva con él y se dé cuenta que le quiere de verdad y que pueden empujarse el uno al otro. Es lo que funciona en las parejas, ¿no? A veces no es el escenario tan ideal que tú esperabas, pero esa persona puede hacer un esfuerzo por ti, entonces tú también puedes hacer un esfuerzo porque esa relación funcione. Técnicamente también la película es muy buena, si ya, bueno, posiblemente tal vez querían que terminen con Harry más allá de esa discusión. Cinematográficamente me gustaron mucho el tema de fotografía, la dirección, varios planos que te dejan, wow, o sea, es una capacidad tan genial que tiene Celine Song para mostrarnos ciertos espacios y también la actuación de de estos actores que parte bastante del guión. Creo yo que nos pudo la directora comunicar muchas cosas sin necesidad de palabras, muchas miradas, muchos primeros planos que le daban mucho sentido a algunas conversaciones y algunas partes de la película. Entonces, cinematográficamente está muy bien hecha. Bueno, para los que vieron Past Lights, mucha gente le encantó la primera película de Celine Song, es bastante buena, pero creo que tiene una gran diferencia con esta, ¿no? Además que un poco el marketing, claro, nos hizo creer que lo más importante de esta película era el triángulo amoroso entre Lucy, John y Harry, pero eso es aparte. O sea, la película lo que quiere hacer es una crítica, quiere que salgamos del cine preguntándonos sobre estas cosas tan tan importantes para el ser humano, el amor, el matrimonio, las relaciones de pareja, porque siempre estamos buscando aquello, ¿no? Llega un punto en nuestras vidas en donde decimos, quiero que alguien me quiera. Creo que la reflexión un poco va sobre cuánto nos queremos a nosotros mismos y cuánto de ese cariño que nos tenemos puede empujar a que querramos a alguien más y querramos que estemos bien con esa persona, ¿no? A veces creo que se nos olvida que la primera forma de amor tiene que ser el amor propio para poder avanzar y construir buenas relaciones. Y creo yo que mucho de eso se ve en esa película, ¿no? A veces uno está desesperado y dice, no, no quiero estar sola toda la vida. Y empiezas a salir en citas con gente que tal vez ni siquiera te gusta, pero te sientes tan sola que dices, ¿por qué no? Y eso pasa muchas veces porque estamos olvidando nuestro propio valor, ¿no? O sea, no necesitamos de un hombre, ya sea rico, pobre o como sea, que nos recuerde nuestro valor. Nosotros mismos, hombres y mujeres, tenemos que recordar cuánto valemos, lo que merecemos para poder construir relaciones sanas. Y también creo yo que tenemos que volver a salir, ¿no? Volver a construir relaciones que se hagan en el espacio público, digamos, ¿no? Poder salir a un bar, una discoteca, hacer ejercicio, algún tema que te pueda hacer también llegar a conocer gente de otras formas que no sea una aplicación, porque a veces también no es que funcione así. Y aceptar que también somos una cultura diferente, no somos unas generaciones diferentes que entienden al amor y entienden la soledad de otra forma. Entonces creo yo que eso también es lo importante de ver en esta película y que nos permite pensar en ello, ¿no? O sea, la soledad no es una cruz, no es un karma, no es una cosa horrible, sino más bien es un momento para conocernos a nosotros mismos, para valorarnos, para amarnos como somos y de allí sí buscar a alguien que pues con el que podamos
construir algo bonito, ¿no? Algo que nos permita crecer también como seres humanos. Eso debería ser también una prioridad en nuestras vidas, ¿no? Construir algo bonito, algo que sea duradero y que nos permita también transformarnos en buenas personas, que además eso es bastante importante en estos días. Cuéntenme ustedes qué piensan de esta película. Ya la fueron a ver a los cines, se estrenó el 31 de julio y pues ya va a estar en cartelera estas siguientes semanas, pueden ir a verla. Me pareció una muy buena película, además creo yo que nos deja pensando. Cuando la vean, pues posiblemente me entenderán, saldrán del cine pensando en muchas cosas, que creo que eso es lo importante de algunas películas, ¿no? Que te dejen pensando, que puedas ir analizando las cosas que pasan en tu vida, porque finalmente a veces el arte imita la vida y creo que en eso, pues, el Song hizo un buen trabajo, tanto con esta como con la primera película que dirigió. Conmigo nos vemos en otra ocasión para hablar más de reseñas, de cultura pop y de otros temas importantes de actualidad. Nos vemos.